Bienvenidos a este tercer estudio en el libro de Amós. Hemos estado avanzando más o menos al ritmo de un capítulo por semana y hoy nos toca el capítulo 3. Recordemos solo un momento lo que vimos en los primeros dos capítulos. Allí el profeta Amós, en un discurso que aparentemente fue un solo discurso que hizo en el territorio de Israel, aunque él era profeta que vivía, su terruño estaba en el sur, en Judá, pero profetizó en Israel. Y hizo en un discurso, tal vez el primer discurso que hizo allí, no sabemos con seguridad, hizo un discurso en que hizo un recorrido por 8 pueblos. Y en cada caso pronunció una profecía de juicio en contra del pueblo involucrado. Ustedes recordarán que esas profecías comenzaban con la fórmula: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de, y alguna ciudad o algún nombre del territorio en sí, ¿verdad? Y por el 4, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Y luego de allí se menciona cuál fue el pecado del pueblo. Y uno, como hemos comentado, después de esa fórmula, uno espera que después se mencionan 4 pecados, o por lo menos 3, ¿verdad? Pero pasa de Amós por las primeras 6 naciones, y en cada caso solo menciona un castigo. Vamos a pedirle a Fabio que nos ponga el mapa un momentico para que recordemos qué pueblos fueron los que fueron denunciados en este recorrido. El primero fue Damasco, que vemos ahí la mano derecha, o sea que en el este, al noreste de Israel, ¿no? Y de ahí pasando al otro extremo, en el suroeste, el pueblo siguiente que se menciona son los filisteos. No se usa la palabra filisteo o filisteo, pero sí se mencionan 3 de las ciudades de los filisteos. De allí, en el tercer discursito, se sube por la costa hasta el norte, a la ciudad de Tiro, que está al noroeste de Israel. Y de allí al otro extremo también, esta vez sería el sureste, bajando al extremo, o tal vez el completo sur, bajando un poquito más todavía en el mapa, y llegamos a Edom, ¿verdad? Edom. Y de allí pasa un poco más al este y un poco más al norte, un poquito más arriba, un poquito más, y a Amón, ¿verdad? Que está al este de Galad, que es la parte de Israel que estaba en el lado oriental del río Jordán. Y por último, bajó a Moab. Cuando digo por último, esto fue para los primeros 6 pueblos. Todos esos pueblos eran pueblos, obviamente, que eran vecinos de Israel, pero que no eran Israel. Luego recordarán que en el capítulo 2 Amós pasó a una séptima profecía que comenzaba de la misma forma, y esta vez la profecía tenía que ver con Judá, lo que vemos de frente aquí, ¿verdad? Y esta vez sí se menciona más de una transgresión o un pecado del pueblo, se habla de 2, ¿verdad? Y como mencionamos, siendo el 7º anuncio de juicio, podemos imaginarnos que los que escuchaban en Israel suponían que este sería el último juicio que se mencionaría en el discurso, y que seguro que escucharon todo el discurso y particularmente esa última parte con agrado, pensando que sus vecinos todos serían castigados por Yahvé por sus pecados. Como vimos, el profeta no deja de hablar después de hablar de la 7ª nación, sino que pasa a hablar de la 8ª, que es Israel mismo, el pueblo donde está predicando, y se amplía su profecía. Esa profecía en contra de Israel es más larga, más detallada que ninguna otra, y denuncia allí 4 pecados del pueblo de Israel. En particular menciona las injusticias sociales, con eso comienza, injusticias para con los pobres. Menciona inmoralidad sexual,
señala la religión falsa e hipócrita de Israel y termina hablando de su ingratitud a Yahvé. Hoy entonces pasamos al capítulo 3 y de aquí en adelante casi todo el libro va a dirigirse al pueblo del Reino del Norte, el pueblo de Israel. Y hoy tenemos una nueva guía de estudio que ustedes recibieron y esa guía es la que estaremos usando para guiarnos en el estudio que sigue. Amós, el capítulo 3, vamos a ver qué dice Amós aquí, y ya les dije que será en cuanto a Israel. Hay una introducción que repasa una parte de lo que acabo de decir y termina diciendo que ahora en los capítulos de 3 a 6, Amós va a ampliar tanto la denuncia del pecado de Israel como el anuncio del castigo resultante. Así que vamos con Amós 3, los primeros 2 versículos, y tenemos unas preguntas para orientarnos en nuestro estudio. Primero, según estos 2 versículos, ¿qué bendiciones únicas había recibido Israel de Yahvé? Y según Romanos 8, 28 a 32, quienes hoy día han recibido bendiciones similares. Así que vamos a leer los 2 versículos y luego comentar las respuestas. Amós dijo en estos primeros 2 versículos lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, y uno pensaría en una bendición, ¿verdad? Pero no. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Así que las bendiciones, la bendición única que se menciona en el versículo 1 es que Yahvé los había liberado de la esclavitud en Egipto. Historia famosa del Éxodo que leemos bajo el liderazgo de Moisés. Y en el versículo siguiente se menciona otra bendición única, una bendición especial, una bendición que solo Israel, aunque en este caso claro que sería Israel incluyendo Judá, había recibido. Según el versículo del 3:2, era que Israel era la única nación en todo el mundo que Yahvé había conocido. Ese lenguaje nos puede dejar un poco perplejos porque decimos, pues sí, no sabía Yahvé nada de las demás naciones. Claro que sí, ¿verdad? No sabía íntimamente lo que sucedía en las demás naciones. Pues claro que sí. Entonces, ¿qué querrá decir aquí Yahvé cuando dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra? Y aquí tenemos que reconocer un aspecto de jerga bíblica. Cuando la Biblia dice que Dios ha conocido, o cuando dice que Dios conoció, siempre en tiempo pasado, los 2 casos, ¿verdad? A alguien, a diferencia de cuando dice que Dios conoce, ¿verdad? Dios ha conocido o conoció en tiempo pasado a alguien. Muchas veces lo que la Biblia quiere decir es que Dios lo ha escogido. Y aquí podemos ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que ustedes me lo crean. Vamos con Génesis, el capítulo 18, el versículo 19 para comenzar. Génesis 18, el versículo 19, donde leemos lo siguiente. En la Reina Valera dice: porque yo sé que mandará, pero lo que dice el hebreo es más exactamente: porque yo lo he conocido para que mande. Y en este caso, le he conocido para que mande es la idea de yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová.
Éxodo 33, 12, otro ejemplo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo de Egipto, ¿verdad? Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Moisés? Está diciendo que Dios había dicho a él, yo te he elegido. Y claro que a Moisés lo había elegido para una tarea muy especial, para liberar a su pueblo y dirigirlo durante esos años en el desierto. En el versículo 17 de el mismo capítulo, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esa es otra manera en que Jehová le dice a Moisés: yo te he escogido. En Deuteronomio 9:24 tenemos otro ejemplo de este uso, donde leemos lo siguiente: rebeldes, está hablando aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? Desde Moisés. Y dice, rebeldes habéis sido a Jehová, o más bien ese es lo que Jehová dice, desde el día que yo os conozco. Luego en Jeremías 1, el versículo 5. Vamos a leer el versículo 4. Y el versículo 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí viene Jeremías recordando cómo Dios le había llamado a ser su profeta. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y si tuviéramos alguna duda de cuánto es el significado ahí, el resto del versículo nos ayuda. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, ¿verdad? Para cierta tarea, cierto trabajo, y esa tarea o trabajo lo aclara Jehová en la oración siguiente. Te di por profeta a las naciones. Así que en la primera parte no está diciendo Jeremías que antes que él naciera, que Dios sabía de él, sino que antes de que él fue formado en el vientre, Dios le había elegido. Antes que había nacido, Dios le había apartado para su tarea profética. Y claro que en un momento después le llamó para ser profeta a las naciones. Oseas, el capítulo 13, el versículo 5. Está hablando aquí Jehová. Leamos el versículo 4 para agarrar un poco de contexto. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. No está diciendo Jehová que no me di cuenta de ustedes hasta que estaban andando por el desierto y los encontré y les conocí. No, está diciendo que los escogió allí para una tarea particular que él tenía para ellos. En 1 Corintios 8:3, aquí estamos cambiando de idioma, ¿verdad? Al griego en este caso, pero la idea es la misma. 1 Corintios 8:3. Que dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pues tal vez eso le parece un poco raro a uno, ¿verdad? Pues, ¿será que Dios no sabe nada de la gente que no le ama? Pues claro que sabe mucho de ellos. Pero aquí está esa misma idea. Si alguno ama a Dios, lo hace por la pura gracia de Dios, porque Dios le había
escogido. Gálatas 4:9. Gálatas 4:9 leemos. Mas ahora, bueno, vamos a comenzar con el versículo anterior para agarrar un poco de contexto, el 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Muchos de los que recibían en la iglesia de Galacia eran gentiles, ¿verdad? que habían adorado a otros dioses. Mas ahora, dice, continuando, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así que está diciendo, ahora que ustedes son cristianos, ¿cómo es que quieren volver a lo anterior? Pero quiere subrayar que son cristianos, son creyentes en Cristo Jesús por la gracia de Dios, no por obra de ellos. Ustedes recordarán que en la carta a los Gálatas, Pablo está peleando con los Gálatas que están procurando combinar la fe en Jesucristo con la obediencia a la ley de Moisés, creyendo que esa obediencia es lo que les va a ganar el favor de Dios. Así que aquí en Gálatas 4:9, cuando dice conociendo a Dios, y como dice, pero para aclarar, siendo conocidos por Dios, o sea que siendo escogidos por Dios para ser hijos de Él por su gracia. En Romanos 8:29, un pasaje tal vez un poco más conocido que estos otros, Romanos 8:29. Aquí vamos a comenzar también con el versículo anterior para tomar un poco de contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego en los versículos siguientes desglosa eso de los que conforme a su propósito son llamados. Y leemos en la primera parte, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y tal vez uno ha leído esto y ha pensado, bueno, aquí vemos que Dios vio primero que uno iba a creer en Jesucristo y entonces Él predestinó a uno. Pero esa no es la idea que Pablo está tratando de comunicar, sino la idea es la que estamos aquí nosotros mencionando. Cuando dice los que antes conoció, está diciendo a los que antes escogió. Y habiéndolos escogido por su pura gracia, por supuesto, luego los predestinó, los escogió y luego decidió cuál sería el destino de esas personas, que es el destino que se menciona en los versículos siguientes, que pasa por la justificación y llega a la glorificación. Otro ejemplo es 1 de Pedro 1:20. Y este es el último ejemplo que veremos. 1 de Pedro 1:20. Estoy tomando el tiempo para esto porque me imagino que para algunos, si no todos, esta idea de que el uso del verbo, de que cuando dice que Dios conoció en tiempo pasado a alguien, significa que Dios escogió a esa persona. Vamos a comenzar con el versículo 18 para entender un poco mejor el contexto aquí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra destinado literalmente es ya conocido, o más exactamente ya habiendo sido conocido desde antes de la fundación del mundo. La traducción expresa bien la idea, destinado por Dios, escogido por Dios.
Es la idea aquí detrás de este verbo. Así que volviendo a Amós, cuando dice en 3:2 que Israel era la única nación en todo el mundo, cuando Dios dice que era la única nación en todo el mundo que él había conocido, él está diciendo que es el único pueblo en todo el mundo que él había escogido para ser el pueblo suyo. Además, podemos mencionar que el verbo conocer se usa en los pactos del Antiguo Oriente, para referirse al compromiso entre las partes. Así que esto tal vez también influya un poquito en el uso de la palabra en nuestro texto. Okay, volvemos entonces a Amós, el capítulo 3 y el versículo 2. Según Amós, el capítulo 3, y el versículo 2 y la segunda parte del versículo, ¿cuál sería un resultado de la bendición señalada en la primera parte del versículo 2? Esa bendición de haber sido la única nación que Dios había escogido. ¿Cuál sería un resultado y qué principio podemos deducir de este resultado? Así que el resultado que vemos en el versículo 2b es lo siguiente. Por tanto, es todo lo contrario de lo que uno espera como resultado. Si ellos son el único pueblo que Dios había escogido, uno espera algo positivo después de ese por tanto. Pero aquí dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Así que en el versículo 2b Yahvé anunció asombrosamente que como resultado de la bendición de ser la única nación conocida o escogida por Yahvé, él castigaría a Israel por todas sus maldades. Y el principio que podemos deducir de esto es que entre más bendiciones hemos recibido de Dios, más responsabilidad tenemos de obedecerlo. Ahora pasamos a Amós, el capítulo 3 y los versículos de 3 a 8. Y aquí tenemos una pregunta para orientarnos en nuestro estudio de estos versículos. La primera pregunta es, ¿cuántos ejemplos de la ley de causa y efecto presenta Amós en la serie de preguntas retóricas planteadas en el capítulo 3 y los versículos de 3 a 6? Y luego algunas preguntas que tienen relación con eso. ¿Cuáles son ejemplos de efectos que implican que hubo anteriormente determinada causa necesaria? ¿Y cuáles son ejemplos de causas que producen efectos seguros? Y una tercera pregunta, ¿son ejemplos de experiencias tranquilizantes, esos ejemplos que se presentan, o son ejemplos de experiencias temibles? Y por último, ¿en qué difiere el último ejemplo de los ejemplos anteriores? Así que comenzamos con el capítulo 3, los versículos 3 al 6, y leamos el texto y luego vamos a contestar las preguntas. 3 al 6. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y luego la pregunta última, que a eso se dirige todo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Así que veamos las respuestas a nuestras preguntas. Y la primera fue en cuanto a cuántos ejemplos. Y aquí si van contando en estos versículos de 3 a 6,
Amós presenta 7 ejemplos. Este es el número 7 de nuevo, ¿verdad? 7 ejemplos de la ley de causa y efecto. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son ejemplos de efectos que implican que hubo anteriormente determinada causa necesaria? La respuesta que podemos dar es que los primeros 5 ejemplos que Amós presenta son ejemplos de efectos que implican determinadas causas necesarias. En estos ejemplos la causa es no solo posible, sino segura. Vamos a ver los ejemplos aquí. ¿Andarán 2 juntos? Ese es el efecto, ¿verdad? Si no estuvieran de acuerdo, esa es la causa, ¿no? Hay cierto debate sobre cómo se debería interpretar o traducir esa primera parte del versículo 3, o más bien la segunda parte del versículo 3. Algunos piensan que debe traducirse andarán 2 juntos si no se encuentran, y tal vez esa es la idea detrás de esto. Uno mira a 2 personas andando juntas, uno supone que sí se han encontrado, ¿sí? El segundo ejemplo, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea que yo no tengo mucha experiencia con leones, pero supongo que la idea es que uno escucha al león rugir en la selva, uno supone que la causa de eso es que tiene presa. Tercer ejemplo, dará el leoncillo. A propósito, el leoncillo no era un leoncito, sino que el leoncillo era un león joven, agresivo, peligroso. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Es un ejemplo muy similar al anterior, ¿verdad? Que si uno escucha al leoncillo dar ese rugido desde su guarida, uno supone que la causa es que él ha conseguido presa. El ejemplo siguiente, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Esa parte de la última parte, sin haber cazador, probablemente no es la mejor traducción. Algunos piensan que debe ser sin haber trampa. La idea es que si uno mira un ave, o si uno miraba un ave en ese tiempo, que se baja rápido sobre la tierra, es porque él ha encontrado allí una presea, pero una presa. Pero la idea aquí es que también puede ser porque hay una trampa allí que le está atrayendo y que la trampa luego salta para agarrarle. Y de eso se explica un poco más en la siguiente parte. Se levantará el lazo de la tierra. El lazo era una especie de trampa también, ¿verdad? Si no ha atrapado algo, sé que el lazo en el caso de una trampa no va a saltar a menos que haya una causa. Y esa causa sería que alguien se ha metido, o algún animal se ha metido en ese lazo. Así que estos son ejemplos de causas donde uno puede decir, pues, ese suceso que uno mira te implica cierta causa. Casi es necesaria que esa causa esté ahí para que suceda lo que uno mira. Luego en el versículo 6, Amós plantea un ejemplo de una causa que produce un efecto. Y ese es en el capítulo 3, versículo 6a. Se tocará la trompeta en la ciudad, esa sería una causa, ¿verdad? Y el efecto, y no se alborotará el pueblo. Obviamente no está hablando aquí de un niño que está aprendiendo a tocar trompeta, sino que está hablando del cuerno que se toca cuando hay alarma, cuando hay peligro. Y te dice Amós, si eso sucede, si se toca esa trompeta en la ciudad, pues seguro, el efecto es seguro, que el pueblo se va a alborotar. Y luego concluye volviendo al orden anterior, planteando un efecto que implica una causa necesaria o segura, y a eso se va tirando toda la lista hasta aquí. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Ese es el efecto, ¿verdad?
el cual Jehová no haya hecho. Posiblemente nosotros diríamos, pues sí, claro, puede haber muchos males que Jehová no ha hecho, pero eso implica que nuestra teología no concuerda con la teología de Amós, o diré yo, no concuerda con la teología de la Biblia, porque la Biblia, parte de su teología es que Dios es responsable de todo lo que sucede en el mundo. Eso sí, claro que nos causa cierto problema para saber cómo entender eso, y los teólogos y filósofos han gastado mucha tinta en tratar de explicar el asunto y han hecho buenas contribuciones, pero sigue siendo un enigma para nosotros. Pero esa es la postura de la Biblia, que todo lo que sucede en el mundo, bueno o malo, todo esto, de alguna manera, Dios lo ha hecho. Ahora, con excepción del primer ejemplo que vimos en el versículo 3, todas las preguntas retóricas plantean casos, ¿qué diríamos? Tranquilizantes, o plantean casos no tranquilizantes, sino casos temibles. El caso del versículo 3, andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo o algo así. Eso no es nada raro, ¿verdad? Nada, pero todos los demás ejemplos implican algo temible, ¿verdad? El versículo 4 habla del león o el leoncillo que atrapa una presa. El versículo 5 habla de una ave que cae en la trampa, o un animal que cae en una trampa. El versículo 6 habla del sonar de trompeta, que es una advertencia de algún mal que alborota al pueblo. Y el último ejemplo, habrá algún mal en la ciudad. Pues obviamente el mal en la ciudad no es algo agradable, no es algo tranquilizante, sino algo temible. Digamos, estableciendo cierto tono para lo que viene a continuación. Ahora, el séptimo y último ejemplo, que ya leímos en el versículo 6b, difiere de los anteriores porque trata de la actuación de Yahvé o Jehová en lo que sucede en el mundo. Los demás no mencionan a Jehová de ninguna manera, pero aquí directamente llega al punto teológico, ¿verdad? Así que aquí tenemos dos incisos que son subpuntos. Esta serie de ejemplos que se han planteado en preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Bueno, en estos casos, por lo menos, las preguntas retóricas son una forma de hacer afirmaciones enfáticas, ¿verdad? Por ejemplo, se dice en el versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Esa es una manera de afirmar enfáticamente de que cuando se toca la trompeta en la ciudad, definitivamente se va a alborotar en todo caso el pueblo. Así que el versículo 6 es una forma de afirmar enfáticamente que todo mal que sucede en el mundo, concepto chocante tal vez para nosotros, pero así es, que todo mal que sucede en el mundo es de alguna manera u otra obra de Dios. Ahora, la pregunta retórica en el versículo 6b, la última pregunta que vimos, ¿verdad?, es también el clímax de la serie de preguntas retóricas en los versículos de 3 a 6. Tanto por sus contenidos, ya mencionamos que son contenidos diferentes, tienen que ver con Yahvé o con Jehová, y con situaciones de peligro humano, tanto por sus contenidos como por ser el séptimo y último ejemplo planteado de la ley de causa y efecto aquí. Eso ya hemos comentado antes, que las series de 7 son muy comunes en la Biblia, y cuando hay una serie, muchas veces el elemento de la serie que más se recalca es el último elemento en la serie. Así que en este caso lo que está en el versículo 6b es el último elemento en la serie, pero es también el séptimo elemento en la serie que le da un énfasis aún mayor.
De nuevo, en este caso, la causa es no solo posible, sino segura, como en los versículos de 3 a 5. O sea que si se toca la trompeta en la ciudad, es seguro que se va a alborotar el pueblo. Pero ahora el ejemplo es teológico. Da a entender que todo lo que sucede en el mundo, incluyendo todo el mal que sucede, es obra de Dios. Estoy repitiendo el concepto en varias partes aquí, de nuevo, porque creo que para muchos de nosotros eso podría ser un concepto chocante, pero repito, es un concepto bíblico, lo estamos viendo aquí. Este ejemplo además anticipa la idea de que Israel sufrirá algún mal por acción de Yahvé. Ahora, pasando a los versículos siguientes, que afirma Amós en 3, 7 a 8 acerca del proceder de Yahvé y las implicaciones para sus profetas, incluyendo a Amós mismo. Vamos a leer el versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que aquí en el inciso 2.2.1, lo que tenemos como respuesta a la pregunta es que Amós afirma que el mal que Yahvé hace, claro que no estamos aquí hablando de una maldad, un pecado, sino el mal en el sentido de algo desagradable para la gente que recibe el efecto, afirma que el mal que Yahvé hace lo revela de antemano a sus profetas. Esta afirmación es un presupuesto necesario para apreciar la relevancia de las preguntas retóricas en el siguiente versículo. O sea que lo que afirma aquí es como un punto de partida para lo que va a decir a continuación. En el versículo 8 leemos, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que aquí tenemos dos preguntas retóricas más, ¿verdad? En las notas tenemos, mediante dos preguntas retóricas más, Amós afirma que los profetas, y podemos entender a Amós en particular, están obligados a anunciar los juicios que Yahvé les ha revelado que ejecutará. Eso se ve particularmente en la última parte del versículo 8, ¿verdad? Si habla Jehová el Señor, aunque sea un mensaje desagradable que no me gustaría comunicar, si soy profeta, no tengo para dónde. Tengo que profetizar, tengo que anunciar este mensaje. Ahora, aquí en este versículo, Amós presenta dos casos más de causas que producen ciertos efectos necesarios. Esa es como la técnica literaria que está usando en toda esta sección, presentando causas y efectos. Estos dos casos evocan los dos ejemplos en el versículo 4 sobre el actuar de los leones cazadores. Y los dos casos se presentan en dos oraciones que son paralelas gramatical y semánticamente. Creo que no les di a ustedes, pero como se indica a continuación, tomando en cuenta que la palabra sí no se encuentra en las oraciones en la palabra sí que se encuentra en las oraciones de la Reina Valera no están en el texto hebreo. Pueden ver que en el versículo 8a comienza con, vamos a eliminar la palabra sí por un momento, aunque no afecta mucho. El león ruge. Y en la otra parte del versículo, la parte que es paralelo es, habla Jehová el Señor. Y en la primera parte y la segunda parte de la primera línea es, ¿quién no temerá? Y aquí en la segunda parte es, ¿quién no profetizará? ¿Sí? Este paralelismo da a entender que Yahvé y lo que él ha revelado a Amós es tan aterrador que Amós no puede menos que anunciar estas revelaciones a Israel.
Ahora, según los versículos de 9, pasando a la siguiente parte del capítulo, según los versículos de 9 a 9 y 10 para comenzar, a quienes se les debe enviar una invitación, en qué lugar deberían reunirse y cuál sería el propósito de la convocación. Así que leamos estos versículos de 9 a 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Así que aquí, para contestar la pregunta, primero podemos decir lo siguiente. Yahvé irónicamente ordena enviar una invitación. Digo irónicamente porque no está hablando literalmente de enviarles una invitación, ni de una invitación agradable, pero irónicamente ordena enviar una invitación a los gobernantes de dos lugares, los gobernantes de Asdod y de Egipto. O sea que los gobernantes son los que viven en los palacios mencionados en estos versículos. Deberían reunirse en los montes de Samaria. Ahora, esta expresión se refiere a la región montañosa en el centro del Reino del Norte, el centro de Israel, donde vivía la mayoría de los habitantes de la nación. Samaria era la ciudad capital del Reino del Norte de Israel. Pero aquí, como en muchos pasajes, el nombre Samaria no se refiere a la ciudad en sí, sino por metonimia, se refiere a la nación completa. Así que se está invitando a estos gobernantes de Asdod. Asdod era una ciudad filistea a propósito, y de Egipto, para que llegaran a juntarse en los montes de Samaria. ¿Y para qué? ¿Para qué juntarse en el centro de la tierra de Israel? El propósito de la convocación sería para que vieran la opresión y la violencia que se cometían en Israel, con lo que se indica en la segunda parte del versículo 9 y en el versículo 10. Ahora, Egipto y los filisteos, aquí representados por la ciudad de Asdod, habían sido los ejemplos clásicos, hasta aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían sido los ejemplos clásicos de opresores de Israel. Ahí podríamos pensar en Éxodo 1, de 11 a 16, que no vamos a leer, pero sí recordamos la esclavitud de Israel en Egipto, ¿verdad? Jueces 13:1, que es el inicio de la historia de Sansón, ese tal vez sí podríamos leerlo. Jueces 13:1, que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fue la opresión más larga registrada en el libro de los jueces. Así que uno se pregunta por qué de Asdod y Egipto. Es porque estos eran los expertos en opresión. Sin embargo, tanta era la opresión de los gobernantes israelitas actuales contra su propio pueblo, que Amós irónicamente llama a aquellos antiguos opresores de Israel a que vengan a observar y aprender cómo oprimir más aún, para venir a recibir una lección en cómo hacer la opresión. Luego una pequeña nota sobre Asdod y Egipto. En el hebreo, aquí hay un juego de palabras entre Asdod y que en hebreo se pronuncia como Ashdod, y la palabra que se traduce despojo en el versículo 10, que es la palabra shod. Ustedes pueden escuchar la similitud entre las palabras Ashdod y shod, ¿no? Y también hay un juego de palabras, una asonancia es el término técnico, entre el nombre de Egipto, que es Mitzrayim, y la palabra atesorando, que es Otserim.
Es un pequeño detalle en cuanto al aspecto literario del texto, ¿no? Ahora, ¿qué castigos caerán sobre Israel según los versículos de 11 a 15? ¿No? Y luego, primero leemos en el versículo 11 que habrá una invasión en la cual y la palabra que tenemos que suplir aquí es la palabra palacios de Israel, llenos del despojo exprimido del pueblo, serán saqueados. Si leemos en el versículo 11, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra de Israel, y derribará su fortaleza y tus palacios, las casas donde viven los gobernantes, las casas de lujo, tus palacios serán saqueados. Y un segundo castigo en el versículo 12, solo un remanente mutilado de los israelitas quedará después de la invasión. El versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, no sus dos piernas, sino las dos piernas de un animal que el león ha agarrado, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Así que aquí en las notas tenemos, una vez más, Amós compara el juicio de Yahvé con la ferocidad del león, cosa que ha hecho antes en el primer capítulo, en el versículo 2, al introducir el libro, y también en el capítulo 3, en dos versículos que ya leímos hoy, en los versículos 4 y 8. Y agrego aquí entre paréntesis que la última parte del versículo, que moran en Samaria hasta un lecho, que mora en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho, así es en la Reina Valera por lo menos. Esa parte del versículo es oscura en el hebreo. Si comparáramos las varias versiones en español, veríamos que la traducen de diversas maneras, pero no hay mucha seguridad en cuanto a exactamente qué es lo que Amós quería decir aquí. Ahora, las casas de Israel, y lo pongo ahí entre comillas, las casas de Israel serán destruidas en la invasión. El vocablo hebreo que significa casa, que es la palabra bet, se repite 6 veces en este pasaje. Normalmente la casa se considera un lugar de seguridad, pero lo que esta profecía da a entender es que aún lo más seguro de Israel será destruido. Así, por ejemplo, leemos para comenzar que el castigo caerá sobre la casa, en ese caso es la casa de Jacob, es decir, la nación de Israel. Aquí leemos en el capítulo 3, el versículo 13 y hasta 14a, lo siguiente: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y aquí puse una nota que, por si no recordamos y quisiéramos verlo, podemos ver el relato en Génesis 32 a 28, de cómo Jacob recibió el nombre de Israel, y de ahí la nación también recibió el nombre de Israel, pero a veces, como aquí, se llama la casa de Jacob. Ahora, también en el versículo 14 vemos referencia a otra casa, el santuario de Yahvé en Bet-El, y allí en la Reina Valera separa las dos partes. Aquí si podemos ver, Bet significa casa, y El en este caso sería de Dios. El santuario de Yahvé en Bet-El será destruido. Eso lo leemos también en el versículo 14. Vamos a leer el versículo completo ahora. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Bet-El, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Ahora un poco de explicación en cuanto al santuario de Yahvé en Bet-El. En el siguiente párrafo explico que el santuario de Yahvé en Bet-El
había sido establecido por Jeroboam el primer rey del Reino del Norte, recordemos. Lo había establecido como un santuario rival al templo de Yahvé en Jerusalén. Ese relato está en 1 de Reyes, el capítulo 12, de 26 a 29. Jeroboam estaba preocupado después de la división del reino, de que su gente yendo al templo de Yahvé en Jerusalén para las fiestas y otras actividades religiosas fueran a querer regresar a unirse con los del reino del sur. Así que él, buscando una salida, puso dos santuarios rivales, uno en Bet-El y el otro en la ciudad de Dan. Si bien el agiógrafo da a entender que los becerros de oro eran dioses para Israel, eso se ve en 1 de Reyes 12:28, como sutilmente, la teología oficial de Israel seguramente era otra, era que esos becerros representaban la presencia de Yahvé, quien invisible estaba parado sobre el lomo del becerro. En teoría, entonces, el becerro funcionaba como el arca del pacto, digo en teoría, ¿verdad? Funcionaba como el arca del pacto en el templo de Jerusalén, aunque una diferencia muy importante es que el arca del pacto estaba ocultada de la vista de todos, menos el sumo sacerdote. El peligro en la historia del pueblo de Dios es que cuando hay algo visible que se asocia muy cercanamente con Dios, ese algo rápidamente se convierte en una especie de Dios o un diosito o un sustituto de Dios en la vida de la gente. Eso lo vemos mucho en nuestra propia experiencia aquí en Guatemala y en muchas partes del mundo. Los cuernos del altar cortados que se mencionan en la segunda parte del versículo 14 simbolizarían que no quedaría refugio o asilo para los israelitas refugio o asilo para los israelitas a pesar de su culto a Yahvé en Bet-El. Y aquí podemos ver las referencias a los cuernos del altar como lugar de refugio en los tres pasajes que se mencionan en las notas, en Éxodo 21:14, 1 de Reyes 1 de 50 a 51 y en 1 de Reyes 2:28. No veremos los pasajes allí, pero ahí es claro que uno que quería buscar asilo o refugio para que no le mataran, podía agarrar esos cuernos y tenía asilo o refugio por algún tiempo, por lo menos. El lenguaje de la primera parte del versículo 14, donde dice, el día que castigaré, hace eco de un pasaje en Éxodo, que es muy similar, y es Éxodo 32:34b. Vamos a echarle un vistazo brevemente a ese pasaje, Éxodo 32:34b. Donde leemos lo siguiente, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y la semejanza es aún más impresionante en el hebreo que en el castellano. Así que el lenguaje en el pasaje que nosotros estamos leyendo en Amós evoca el pecado en el desierto, que es lo que se trata en Éxodo 32:34. Evoca el pecado en el desierto con el becerro de oro, el mismo pecado que se perpetuaba en Bet-El. A pesar de la teología oficial, en efecto los becerros eran una especie de dioses para los israelitas, cosa que podemos ver confirmar en 8:14, donde leemos, los que juran por el pecado de Samaria, que parece ser una referencia al becerro de oro en Bet-El, y dicen, por tu Dios Odán, que parece ser una referencia al becerro de oro que estaba en la ciudad de Dan, en el norte de Israel. Por último, las casas de los ricos, volviendo ahora al capítulo 3 de Amós, el versículo 15, el último juicio que se menciona aquí es que las casas de los ricos serán destruidas. Los ricos
debemos entender lo siguiente. Los ricos tenían dos casas, una para la época de calor y la otra para la época de frío. Las casas por eso habla aquí de la casa de invierno y la casa de verano. Las casas de marfil que se mencionan no eran casas construidas de marfil, lo cual no sería muy realista, sino eran casas que tenían muchos adornos con embutidos de marfil. O sea, eran casas de lujo. Algunas aplicaciones que podemos sugerir para nosotros de este capítulo 3. Primero, alabemos a Dios por habernos conocido, o sea, elegido por gracia, para su gloria y para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo y llegáramos a ser glorificados. Recordemos Romanos 8, 28. A los que antes conoció, ¿no?, los predestinó. Número 2, reconozcamos que haber sido conocidos, elegidos, preconocidos, como dice en Romanos 8, por Dios, trae responsabilidades de obedecerlo. Somos salvos por la pura gracia de Dios, pero trae responsabilidades esa salvación. Y que Él nos puede disciplinar fuertemente si cometemos maldades. Esa idea se ve en el capítulo 3, el versículo 2, cuando dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aplicación 3. Alabemos a Dios por su soberanía sobre absolutamente todo lo que sucede en el mundo, incluyendo todo lo que nos sucede a nosotros. Y reconociendo su soberanía, confiemos en Él, aun en medio de nuestras experiencias desagradables. Como dice en el versículo 6b, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Aun en esas maldades Dios está obrando para bien, para su gloria y para nuestro bien. La cuarta aplicación: tomemos en serio nuestra obligación de advertir a nuestros semejantes de lo que Dios ha revelado, en nuestro caso en la Biblia, no por un profeta como Amós, lo que Dios ha revelado acerca de los castigos que Él ejecuta y ejecutará en los pecadores. Eso se basa en los versículos 7 a 8, ¿verdad? Particularmente el versículo 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y en nuestro caso, si no somos profetas, si no lo soy yo, por lo menos si habla Jehová el Señor, ¿quién no evangelizará para advertir del juicio divino contra los pecadores? Y en este contexto particular podemos pensar en no solo los pecados que más se mencionan tal vez en las iglesias, sino también incluyendo lo que Amós menciona mucho: las injusticias cometidas en contra de los indefensos. La quinta aplicación. Una quinta aplicación: tengamos miedo de atesorar en nuestras casas, en nuestras empresas. En el caso del texto habla de casas, ¿verdad? Pero aquí podemos agregar también en nuestras empresas y en nuestras inversiones, rapiño y despojo, fruto de la opresión de los pobres e indefensos. El pecado que Dios denuncia en el versículo 9 y en el versículo 10. Sexta aplicación: alabemos a Dios por su misericordia, pero recordando que su misericordia no significa que no sufriremos por nuestro pecado. Y aquí podemos mencionar el versículo 12, donde Dios dice que sí va a tener misericordia de Israel, pero de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, ¿verdad? O la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. Y por su misericordia, Dios nos perdona nuestro pecado, nos saca de problemas que hemos causado nosotros,
pero no siempre sin que suframos por nuestro pecado. Y la séptima aplicación, no creamos que nuestro culto a Dios nos librará del castigo divino por nuestras injusticias. Dice en el versículo 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, y esas rebeliones han sido principalmente de injusticias, castigaré también los altares de Betel. Serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Su culto, sus sacrificios que han ofrecido a Jehová no le valdrán nada si no se arrepienten de sus injusticias y dejan de cometerlos.